Hola, ¿qué tal? Esto es Entrevistas con Luz y Ángel. Hoy tenemos como invitado al licenciado Wilmer Guzmán Ermitaño. Bienvenido. Muchas gracias. Él es orador y nos va a platicar primero, por favor, la importancia de la oratoria. Bueno, como orador te puedo decir, la oratoria en sí catapulta a las personas con un desarrollo personal y colectivo, porque tú puedes prepararte en distintas profesiones, adquirir muchos conocimientos, pero el conocimiento no es para que se quede en el cerebro humano, sino es para expresarlo. De manera que si tú estás en una carrera profesional formándote, tienes que aprender a expresarte bien para que tus ideas puedan ser escuchadas. Entonces, si a mí me dicen cuál es la llave que a una persona puede hacer que se supere, para que la gente lo reconozca, porque si tú no hablas, nadie te conoce. Entonces, esa llave maestra viene a ser la oratoria. Y que todo joven, todo niño debe aprenderla para triunfar en la vida. En la actualidad, ¿cómo se encuentra la oratoria? ¿Es algo abandonado? ¿Está...? Pues te diré que el auge de los medios de comunicación ha hecho que la oratoria decaiga. Porque ya el hecho de tomar un micrófono a toda persona que exprese, como que ya no hace falta que hombres tomen la palabra y hablen defendiendo una causa. Pero ahora con esta participación que hemos tenido, por ejemplo, hace poco en el encuentro iberoamericano de oratoria que ha convocado el periódico El Universal, y asimismo también el concurso que ellos hacen, nos hemos podido reunir con distintos oradores donde hay una saludable práctica del rescate de la oratoria. Y ahora, esa oratoria que tiene una base clásica donde el orador tiene que tener cultura, porque sin cultura no puede existir el convencimiento de lo que se dice. Y asimismo también que ese conocimiento que se tiene que ir ligado a la ética de la persona que habla, porque no se trata solamente de hablar, sino hablar y hacer, que haya una coherencia. Y por supuesto en el ejercicio permanente. Entonces, en la actualidad, tanto en México como en Perú, se están haciendo esfuerzos para poder retomar a lo que es realmente la oratoria. Y han aparecido también corrientes pragmáticas, más de corte norteamericana, como por ejemplo dicen neurooratoria o también PNL con oratoria, que si bien es cierto ayudan más en el ámbito de las ventas, pero es más de forma que de fondo. Yo repito, el orador tiene que tener cultura y a la vez práctica en el ejercicio. Con eso es que hoy se está levantando una nueva bandera en distintas partes en Latinoamérica. Cuba, por ejemplo, ya tiene un club de oratoria José Martí. En Ecuador tienen ya muchos años formada lo que es el Foro de Oradores del Ecuador, con la cual imparten talleres a nivel nacional. Después, en Perú hemos comenzado nosotros también desde el 2012 haciendo un primer evento que era un encuentro nacional, y hace poquito hemos organizado en Perú el primer Congreso Latinoamericano de Oratoria, que justamente trata de que la esfera de la oratoria sea más amplia, uno con investigación, con la producción de libros, con las capacitaciones a través de talleres, cursos que se puedan dar, y también el enriquecernos mutuamente. ¿Qué nos aporta México? ¿Qué aporta Perú? Y en el futuro estamos en ese camino. Y estoy seguro que tarde o temprano, como el maestro Enrique Mendoza, por ejemplo, con quien habla, compartimos un sueño de que la oratoria sea oficial en la currícula de estudios y se enseñen en las universidades, en los colegios igual. Ese es el sueño en adelante. Acabas de mencionar que la oratoria se conozca por lo que es realmente. ¿Qué es entonces la oratoria? Básicamente es un arte clásico, como llamaba. Un peruano que investigó mucho es Manuel González Prada, donde decía, por ejemplo, en la oratoria y en todas las artes, el arte finalmente viene a ser una especie de la flor, pero antes de la expresión artística está el pensamiento, y la raíz es lo que te da la ciencia. Por lo tanto, si uno realmente quiere forjarse en un sentido profundo en la oratoria, tendría que ser conocimientos científicos como la raíz y la flor, las artes, combinar. Entonces, a veces tenemos este encuentro entre oradores y nos preguntamos finalmente qué es oratoria. Y muchos aceptan la definición cartesiana que dicen, la oratoria es el arte de hablar. Pero ahora preguntémonos, ¿por qué es arte? Si es arte puro, ya parecería más declamación o poesía. Pero nosotros consideramos que la oratoria toma elementos del arte para que sea bello. Toma elementos de la ciencia porque tiene conocimientos. Y también toma de la filosofía, porque un orador no puede ser una persona que solamente repite lo que lee, sino ante todo también tiene que pensar.
Y además, primero se piensa, después se habla. Esa es la lógica. Claro. Hace un momento comentabas de los aportes a la oratoria. ¿Qué ha aportado Wilmer? Actualmente, para empezar, hemos hecho una investigación del orador peruano Manuel González Prada. Mira, cuando uno mira a Cuba, Cuba tiene un referente que es José Martí. México tiene a José Muñoz Cota. Y en el Perú, cuando hablamos de oratoria, todo ciudadano hoy por hoy asocia la oratoria con Alan García, el expresidente peruano que hace no mucho se ha suicidado. Pero ¿qué sucede? Que la oratoria, así como pregona Martí, por ejemplo, que el orador debe tener conocimiento de historia, literatura, filosofía, o Muñoz Cota, que te dice que el orador debe ser alguien que tenga hábito por leer y tenga una biblioteca incluso. Entonces, de esa matiz buscamos y encontramos en González Prada. Entonces, nuestra primera función ha sido desenterrar a González Prada, porque a él más se le considera como poeta, como político, pero no como orador. Entonces, hemos presentado en el 2016 una revista que se llama Rimay, cuyo título es un nombre quechua, que significa hablar. Y ahí hemos publicado la primera investigación que hemos hecho sobre González Prada, y hace poco en el Congreso ya hemos dado una conferencia magistral referente a la oratoria de González Prada, que básicamente trata de que en la oratoria el orador debe formarse como los griegos eran. El griego, ante todo, que era filósofo. Entonces, es un camino largo que te traza, porque la idea es que haya un pensamiento profundo. Y ahí viene la gesta de lo que en adelante tenemos que hacer en Latinoamérica, que es forjar la oratoria latinoamericana. Y González Prada te dice, pues siempre andamos mirando a Europa, lo que hicieron Grecia, lo que hicieron Roma, pero ¿cuándo vamos a crear el pensamiento nuestro? Y esa viene la tarea para acá, mira. Entonces, alimentándonos del pensamiento de González Prada, nos queda ahora un camino largo, la cual es crear finalmente en esencia la oratoria latinoamericana. Porque hay muchos oradores, pero la mayoría son con esencia pro-europea, pro-occidental y pro-norteamericana. Y eso debería cambiar en el futuro. Wilmer, ¿el orador nace o se hace? Bueno, esa es la pregunta que con frecuencia nos discutimos los oradores. Sencillamente, si naciera no habría razón de que hayan escuelas de oratoria, porque ahí se forman. Y otra razón es que el padre de la oratoria se considera el gran Demóstenes, que era tartamudo. Y tartamudo llega a ser padre de la oratoria a través de la práctica y el entrenamiento. Entonces, ahí nos demuestra que el camino para la oratoria es más transpiración. Tiene que haber entrenamiento permanente. Serán 6 años con un maestro mexicano, Augusto Ponce Coronado, nos reunimos y le preguntaba justamente eso, ¿no? ¿Nace o se hace? Y llegamos en esa saludable conclusión que 2 principios básicos para la oratoria: cultura y práctica. Y las 2 cosas se pueden hacer, se puede practicar. Y en los elementos que utiliza el orador, tanto su voz y tanto su palabra, el cuerpo también se trabaja. Yo he tenido, por ejemplo, estudiantes brillantes que practican danza, o que algunos están en el gimnasio, desarrollan mucho más la parte técnica en la expresión corporal. Y en la voz, los cantantes tienen una voz tan bella. Y a todo ello, si tú le das conocimiento, le das sabiduría, entonces se configura lo que es una oratoria completa. Entonces, para mí, indefectiblemente, el orador se hace. ¿Y cualquiera puede ser orador? Considero que sí, porque tú para hablar, primero, tienes que tener conciencia de la realidad social. Se habla mucho en México, por ejemplo, que el orador debe hablar por una causa. Pero para que tú hables por una causa, por ejemplo, en esta época estamos hablando de la defensa de la mujer o el feminismo. Entonces, para que una mujer, por ejemplo, defienda a la mujer, tiene que conocer la realidad. Entonces, lo primero que alimenta la palabra viene a ser la conciencia. Y para eso es pensamiento, es análisis de la realidad. Entonces, de ahí es que va a expresarse el orador finalmente. Ok. Háblanos un poco de tu visita a la Universidad de Jalapa. Bueno, honrados de estar acá. Venimos a razón de que en el mes anterior, como le mencionaba anteriormente, hemos hecho el primer Congreso Latinoamericano y nos honró en esa ocasión la presencia del maestro Enrique Mendoza Filidor como conferencista magistral, y también por el trabajo que él ha hecho aquí en la Universidad de Jalapa y a la vez está en la escuela que él tiene. Le hemos hecho un merecido reconocimiento
Y el aporte que ha hecho el maestro con su conferencia, también su esposa con la ponencia, y además de la presencia también de una de sus destacadas estudiantes, que es Fátima, la Universidad de Jalapa estuvo presente allá en el Congreso Latinoamericano. Entonces, nosotros somos siempre muy recíprocos a ese aporte intelectual que nos han hecho en este evento. Hemos venido aquí para agradecerlo personalmente a las autoridades y de paso hemos traído un reconocimiento que le hemos hecho entrega, que es un diploma, un recordatorio para esta prestigiosa universidad. Y por supuesto, en adelante, con la esperanza de que los lazos siempre entre las universidades y las instituciones sigan muy firmes, porque la interculturalidad es importante. México, Perú tienen una raíz tan parecida y tan común. Y el sueño nuestro, que es cuando las universidades y las instituciones crezcan, sean como esos árboles, ¿no? Que sean con troncos separados, pero siempre por las copas se van uniendo. Y ese es básicamente el amor, la reciprocidad que nos trae a estas tierras y sobre todo a esta universidad que es tan prestigiosa. Gracias. Hablando en el mismo contexto de que estamos en una institución educativa, ¿alguna invitación para que los jóvenes estudiantes se acerquen a la oratoria? Primero, tendrían que ponerse a pensar, a ver, de las carreras que se ofertan en esta universidad, ¿cuántos van a egresar? De repente egresan 30, egresan 40, para empezar, sus mismos compañeros van a ser finalmente la competencia en el mercado laboral. Y en un mercado laboral tan competitivo, ¿quién tiene las de ganar para un empleo? Los que tienen mayores capacidades. Y hoy por hoy la sociedad vertiginosa de cambios que tenemos está exigiendo dos cosas fundamentales. Uno es que tengas liderazgo. Dos, que tengas facilidad de palabra. Y en eso nace una tremenda necesidad en la oratoria. Entonces los jóvenes hoy por hoy que quieren potenciar lo que vienen a ser sus carreras y sean por supuesto mucho más empleables en cualquier mercado, deben trabajar esas dos capacidades, liderazgo y saber hablar en público. Si no, van a haber un cerro de currículo, papeles, pero cuando llegan a la entrevista laboral, por ejemplo, tienen que refrendar lo que tienen en la currícula, y eso viene a ser la importancia de la oratoria. Por eso es vital que siempre practiquen la oratoria, y sin ella vamos a estar incompletos en cualquier campo laboral. Ese sería nuestro llamado y la reflexión para que participen. Algunos quizás sienten que la oratoria es para los políticos, la oratoria son para los concursos, pero si uno lo ve al detalle, el futuro abogado tiene que saber litigar, y eso es expresión oral. El futuro administrador de empresas, para que presente un proyecto, un negocio, ¿qué es? Es la palabra, es hablar. Y no sé si como es acá, seguramente como en el país, cuando tú defiendes un proyecto, una tesis, ¿cómo la defiendes? Es hablando en público. Entonces, en toda carrera, en todo oficio está presente la oratoria. Por eso es la necesidad hoy por hoy que se masifique la práctica y que por supuesto las instituciones lo tomen como parte esencial de la formación profesional y para que tengan buenos profesionales. Y la Universidad de Jalapa ya tiene esa visión, tiene maestros que son expertos, y solamente está la invitación que haga a los jóvenes y los motive sobre todo con talentos que tiene, a partir de ahí para que puedan observar hasta dónde se puede llegar. Muchas gracias por tus palabras y también por la invitación. Le agradezco mucho, me voy reconfortado y con tantas historias y vivencias que hemos tenido en este país. Agradecido también del reconocimiento que se me ha hecho en esta universidad al trayecto que tenemos. Y la verdad, conforme como hacemos con el maestro, nuestro sueño es reivindicar la oratoria y que también no sea solamente un oficio de complemento, sino sobre todo sea una profesión. Que el orador investigue, lea oratoria, organice oratoria para dignificar la profesión. De eso se trata en la oratoria también. Claro que sí. Pues muchas gracias por estar aquí. Esto fue Entrevistas con Luz y Ángel. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Acrópolis Multimedios, en Twitter, @Acrópolis Medios.